darles una herramienta que va a animarles y les va a facilitar entender el libro de Ezequiel. En realidad, esta herramienta facilita entender casi cualquier libro, pero la mayor parte del mundo pasa por alto. Cuando usted va a cualquier libro, lo primero que usted encuentra en las primeras páginas es la división sistemática de dicho libro. Y la mayor parte de los libros lo hacen por capítulos, pero es muy rara la persona que se toma tiempo para leer dicha división. Ahora verán el error que cometemos al no tratar de asimilar dicha capitulación. Empiezo por decirles esto. Los estudiosos dicen que en oratoria el resumen en pocos puntos del argumento va a facilitar al auditorium entenderlo. De ahí que si se trata, por ejemplo, de un testimonio, los estudiosos insisten, mire, no le dé mucha vuelta a su testimonio, divídalo en 3 partes, divídalo o en 3 capítulos, divídalo en capítulo 1, hable cómo fue su vida sin Cristo. Luego, en el capítulo número 2, mencione cómo fue su encuentro con Cristo. Y en el capítulo número 3, explique cómo es ahora su vida con Cristo. Si ustedes notan, la división es tan práctica, tan sencilla, que aún un niño en capilla infantil va a poder entender esta división sistemática. Y conforme usted está compartiendo su testimonio, si va siguiendo este bosquejo, para todos los que lo oyen va a ser mucho más fácil porque saben por dónde está navegando. Claro está que entre más diestro es el orador, entre más experiencia adquiere. Y no dije entre más unción, porque sabemos que eso es por encima de cualquier habilidad, la bendición de Dios. Dije que entre más experiencia o destreza adquiere, menos va a mencionar y les dirá, bueno, ahora voy al segundo capítulo de mi disertación. O, por favor, entiendan que ahora voy a la tercera división sistemática. En lo absoluto, los que ya tienen destreza, van saltando capítulo con capítulo y se vuelve más emotivo tratar de ir capturando lo que él está transmitiendo. Bueno, les di un lejano ejemplo para ahora explicar la división sistemática de nuestro libro objeto de estudio. Sabemos que estamos estudiando el libro de Ezequiel y ahora es un buen momento para pensar en dicha división. Para ello, al igual que el testimonio, les diré que vamos a dividir el libro de Ezequiel en 3 capítulos. Ahora, cuidado, si ustedes buscan cualquier otro comentario, si ustedes buscan cualquier otro predicador, lo más seguro es que va a dar cualquier otra división. Lo mío obedece únicamente a una razón didáctica, que mientras hemos estado estudiando este libro, esta división les va a ayudar, pero enormemente. Creo que esta tarde ustedes van a decir, esto me va a facilitar lo que viene de aquí en adelante. Véanlo así, vamos a hablar de una introducción. Y si ustedes ojean del capítulo 1, no lo hagan. Si ustedes ojean, y si no siguen mi consejo, y los que quieren ir avanzando dirán, no importa, yo voy a ver ahorita. No va a entender ni lo que está leyendo ni lo que yo estoy explicando. Así que eso es en casa, esa es la tarea para casa. En el capítulo 1 al 3, lo que está es el llamamiento de Ezequiel. A eso los estudiosos le llaman la parte introductoria, la biografía. Oiga, es tan simple como lo que acabamos de hacer con el pastor Santiago. Le dije, antes de hablarnos de tu llamado a las misiones,
por favor, presentate, hablar sobre tu vida. Es una parte respetuosa del orador. No estamos diciendo que nuestra vida sea importante, solo estamos diciendo que es una forma respetuosa al auditorium decir mi nombre, explicar de qué se trata mi llamamiento y el por qué lo estoy haciendo. Bueno, eso es desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3. Ahora, nuestra división la vamos a partir en 3 y vamos a decir que desde el capítulo 4 hasta el capítulo 24 es la profecía en contra del pueblo de Dios. Si ustedes prestan doble atención y recuerdan lo que hemos estado haciendo todas las semanas que anteceden, es hablando de puro juicio. De ahí todas las frases célebres de Ezequiel. Bueno, no todas, faltan varias, pero varias de las frases célebres, como endecha es esta y de endecha servirá, las 2 águilas con los 3 retoños, las hermanas adúlteras y otras frases más, pero todas han sido profecías de juicio contra el pueblo de Dios. Profecía contra el pueblo de Dios. Pero eso se acabó el miércoles. Digo se acabó porque hasta el capítulo 4 esta es la temática principal. Cambia radicalmente en la segunda división. Pero a propósito, y aunque no parezca lo más atinado, yo voy a dejar la segunda división hasta después para decirles que la tercera división va desde el capítulo 33 hasta el capítulo 48. Y sorpréndanse, porque lo que van a hallar del capítulo 33 al 48 nos va a dejar boquiabiertos. Por favor, si alguien siguió este estudio a través de internet en el segundo culto, no me ayude. Pero si no lo recibió, participe. Yo les preguntaría, hasta lo que he explicado hasta ahorita, hemos estado en el primer capítulo hablando de puro castigo contra el pueblo de Dios y la destrucción de la ciudad santa y que va a ser quemada. ¿Qué se les ocurre podría ser al final del libro? ¿Perdón? ¿Qué se les ocurriría al final del libro? ¿No? Bueno, sorpréndanse, de lo que habla el final del libro es de la restauración del pueblo castigado. Ustedes dirán, bueno, yo lo hice. ¡Wow! Hemos estado hablando del juicio, de un Dios que se presenta en su carácter de juez a castigar a un pueblo rebelde. Pero de pronto la escena cambia y aparece la imagen de un Dios como Padre amoroso que perdona a su pueblo arrepentido y los restaura. No puedo más que decir, tenemos un Dios grande en misericordia. En fin, ya tenemos la última división. Ahora, este detalle es más que interesante. Los historiadores insisten en que el segundo capítulo debió estar al final. Yo estoy en desacuerdo con la opinión de ellos. Creo que cuando ellos dicen eso, están siguiendo la lógica de un orador común y corriente. Un orador común y corriente lo haría así. Diría, primero, la profecía contra el pueblo. Segundo, la restauración del pueblo. Y tercero, varios. Pero un orador como Ezequiel, bañado en retórica, en figuras increíbles, él siempre sorprende. Y lo que hace es establecer una especie de paréntesis
Y entre el capítulo 25 y el capítulo 32, lo que hace es dar la profecía también en contra, pero esta vez no del pueblo de Dios, sino contra las naciones vecinas. Y esta es la historia, atentos. Dice Ezequiel, Dios tiene el derecho, no tiene que pedir permiso. Él es el padre de la nación hebrea y como padre tiene el derecho de castigar a su pueblo, un pueblo rebelde. Pero eso no significa que deja de ser Dios y no tenga el derecho de castigar a las naciones vecinas. Y advierte que también lo hará. Inmediatamente después del paréntesis, Dios dice, ahora voy a restaurar a mi pueblo. Y las profecías de los últimos capítulos es de restauración. Los que de ustedes están doblemente atentos, supongo, deducirán que aquí parece hace falta un cuarto capítulo. De hecho, ¿cuál sería el cuarto capítulo que haría falta? ¿Cómo lo titularían ustedes? Sigan la lógica. Profecía contra el pueblo de Dios, profecía contra las naciones, restauración para el pueblo de Dios. ¿Qué haría falta? ¿Cómo no? El castigo es esto. O sea, profecía contra es castigo. Entonces, si usted quiere, cambie castigo contra el pueblo de Dios, castigo contra las naciones vecinas. Aquí, restauración del pueblo. ¿Qué haría falta en un cuarto capítulo? Están murmurando. Alguien levante la mano y dígame. Hermano. No, eso está aquí. El pueblo de Dios es Jerusalén. Hermano. Exacto. La lógica nos lleva en esta dirección. Si ya está restaurando, mire, véanlo con la gráfica. Si está restaurando al pueblo de Dios, pues entonces falta el cuarto capítulo, restauración de las naciones vecinas. ¿Está claro? No, no lo escriban. Dios dice, ustedes no serán restaurados. Wow. Vaya elocuencia de Ezequiel al predicar. El paréntesis lo deja a propósito para advertirles, ustedes no tendrán misericordia. Pero eso es lo que vamos a estudiar hoy en el primer capítulo de este paréntesis, en el sermón titulado Juicio contra las naciones vecinas. Vayan a Ezequiel capítulo 25 y por favor cuando encuentren la cita se ponen de pie para mayor reverencia a la lectura. Ezequiel capítulo 25. ¿Listos? Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia ¿dónde? Noten, hoy ya no es hacia Jerusalén. Y profetiza contra ellos y diles a los hijos de Amón, oíd palabra de Jehová, así dice Jehová el Señor, por cuanto dijiste, ¡ea, bien! Están expresiones de admiración, de regocijo, cuando mi santuario fue profanado. Bueno, voy a ir cortando cosas porque el tiempo no me deja y ustedes en casa van a ir versículo a versículo. La idea es esta: cuando mi santuario, dice Dios, fue profanado, desolado y quemado por Babilonia, ustedes como vecinos empezaron a vitorear, a alegrarse y a hacer leña del árbol caído. Ahora yo haré leña de ustedes. Porque que yo tenga derecho como padre de castigar a mis hijos, no les da el derecho a ustedes de llegar como criminales a hacer leña del árbol que se ha caído. Sigue,
versículo 8. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto dijo Moab: he aquí, la casa de Judá es como todas las naciones. Es exactamente la misma figura de Amón. Ahora vamos hasta el versículo 12. Así ha dicho Jehová el Señor por lo que hizo Edom, tomando venganza de la casa de Judá, pues delinquieron en extremo. Bueno, aquí la cosa cambia. Estos no solo se alegraron con la caída de Jerusalén, estos aprovecharon para vengarse. Ya están humillados, ahora nosotros pisoteamos al humillado. Y como la ciudad está quemada, ahora la vamos a saquear. Y a los que estén huyendo en nuestra dirección, los vamos a asesinar. Dios dice: ¿piensan que sus actos quedarán impunes? Verso 15. Así ha dicho el Señor por lo que hicieron los filisteos, y es exactamente igual a lo de Edom, con pequeños detalles que ustedes en casa los corroboran. Oramos. Señor, por favor, guíanos en el estudio de tu palabra, que podamos todos crecer y que podamos honrarte aplicando esto a nuestra propia vida en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Tengo que explicar un poco de historia. Los estudiosos insisten en que todas las grandes culturas se dividen en surgimiento, época de oro y decadencia. Y que la nación hebrea no es la excepción. Y es una pirámide sencilla y también lógica que no nos va a perder. Estoy hablando de que toda gran cultura tiene su nacimiento, tiene su éxtasis, su clímax, su pico, el momento de grandeza, y tiene su decadencia. Si vamos a hablar de la nación hebrea, el momento cúspide, su momento de grandeza, fue con sus primeros 3 grandes monarcas. Y si me preguntaran a mí, de esos 3, la época de oro fue la época de David. Aunque muchos dicen que fue la de su hijo Salomón. Yo no estoy del todo de acuerdo, porque no me caen en gracia muchas de las cosas que hizo Salomón. Pero en fin, digamos que la cúspide está entre los 3 primeros grandes reyes. Bueno, de allí para abajo es la decadencia. Este es el asunto importante. Mientras duró la época de oro de la nación hebrea, Israel como nación fue una nación totalmente apartada de sus naciones vecinas. Eso se llama santidad. Lo que pasa es que algunos predicadores, no tengo idea del por qué y no es mi asunto refutarlos, tratan de que sus palabras suenen religiosas, quizás adquieren algún puesto de importancia, y por eso dicen la santidad. La verdad es que la palabra es correcta, pero el tinte con la que lo dicen aleja al inconverso de la practicidad de la palabra. ¿Y cuál es la practicidad? La palabra significa apartado. Apartado para Dios. Lo que significa es que la nación total vivía apartada de las costumbres de las naciones que estaban en sus fronteras, porque eran una nación santa, una nación especial, apartada para Dios. ¿Me estoy dando a entender? Las otras naciones no eran apartadas, las otras naciones eran paganas, es decir, no estaban apartadas para Dios. Esto las irritaba contra Israel. ¿Y cómo no les iba a irritar? Es que los judíos tenían entre sus principios como nación, entre sus valores, cosas como estas. Nosotros, bueno, de hecho, hagamos una recreación. Yo voy a ser judío y todos ustedes son naciones vecinas. Perdónenme, solo un ratito. Entonces, yo como judío digo lo siguiente: yo soy monoteísta, adoro a un único Dios, que por cierto es el único Dios creador de los cielos y la tierra. Ese es mi Dios.
Yo no me he metido con ustedes. Yo solo profesé mi fe. Sin embargo, aún sin meterme con ustedes, ¿qué es lo que estoy diciendo respecto a ustedes? Díganme, hermana, que en primer lugar que ustedes no tienen mi Dios. ¿Qué más dije? Que tienen varios. ¿Qué más dije? Que son politeístas. Pero hasta ahí no he dicho muchas cosas graves. Dije que sus dioses están muertos, porque el mío es el único verdadero. Entonces, ¿cómo se sienten ustedes contra mí? Ofendidos, irritados. Están a punto de decirme, ¿y usted qué se cree? Es un engreído. Usted se cree lo mejor. Yo no les he dicho nada. Yo solo profesé mi fe como judío. Era la época de oro. También decía esto como judío en mi época. Ustedes pertenecen a los, así lo voy a segmentar. Ustedes son moabitas, ustedes son amonitas, edomitas y ustedes son filisteos. Todos ustedes tenían bandas de asaltantes en la época de mi mejor rey, David. Y cada vez que ustedes enviaron bandas de asaltantes a saquear a mi pueblo, se encontraron conmigo. Y no pudieron. Porque el Dios de mi mejor rey los protegía. Y David a cada uno de sus paisanos les dio tremendas palizas. Y los derrotó y los humilló a su antojo, porque mi rey tenía la protección de Dios y tenía un ejército poderoso que se llamaban los valientes de David. Y lo siento, pero la verdad es que mi rey mató a muchos de sus asaltantes. ¿Cómo se sienten ustedes contra mí? No oigo. Sí, les estoy humillando, pero yo no les estoy diciendo, yo estoy contando la historia. ¿Cómo se sienten? ¿Perdón? ¿Humillado? Exacto. Usted está diciéndome, usted es el que mató a mis abuelos. Pues uno de estos días me voy a vengar de usted. Y ellos resentían contra los judíos la época de oro de Israel como nación. ¿Me estoy dando a entender? Bueno, eso estaba sucediendo. La época de oro pasó. El hijo de Salomón empezó a desobedecer. Y el hijo de Salomón cometió actos blasfemos y la decadencia llegó. Y los judíos empezaron a ya no apartarse, sino que empezaron a mezclarse con ustedes. Y llegaban a sus templos porque querían adorar con ustedes. Ustedes me dirán, ¿y estos judíos por qué quieren adorar conmigo? Porque los templos, por así decirlo, de los judíos era algo sobrio, en donde se cantaba al Señor, en donde se estudiaba la ley de Moisés, en donde se oraba de una forma ordenada. Vuestros templos. Había humo, había luces, había música estridente, y las hermanas que servían en acomodación como profetisas, las faldas que ocupaban eran terriblemente cortas, sus escotes eran pronunciados, ellas eran voluptuosas. Entonces los judíos solo en culto querían pasar. Pero ustedes empezaron a decir cosas como estas, y no que su Dios era el único Dios verdadero. ¿Qué hacen buscando a los nuestros?
Pero no solo dijeron eso, sino que además, cuando descubrieron la decadencia moral de los judíos, empezaron a enredarlos, hasta debilitarlos. Y cuando ya se habían debilitado, supieron que ya no eran intocables y que la protección de Dios ya no estaba con ellos. Entonces dijeron las naciones vecinas: ahora que Babilonia viene, a ver dónde está su Dios, a ver de qué se envanecen, de qué se vanaglorian. Bueno, voy a parar un momento en la historia, porque aunque no es la temática principal de nuestro estudio de hoy, no puedo pasar de largo algunos paralelismos de nuestra vida. Entre ellos, debo decir, cuando nosotros los cristianos nos esforzamos por vivir conforme a los principios que la Biblia nos da, el mundo se siente ofendido. ¿Cierto o no cierto? Bueno, algunos lo dudan, ahora se los voy a demostrar. Suponga que usted tiene 30 o 40 años y sus compañeros de trabajo cada fin de mes van a festejar embriagándose. Su jefe es parte de la fiesta. Entonces su jefe dijo el viernes que pasó: usted tiene que ir con nosotros, pero es que tengo un compromiso. Deje de cuentos, usted vaya un ratito y después se larga. Entonces usted, como cristiano, terminó yendo y se tuvo que sentar en la mesa en donde todos están bebiendo, alcoholizando y diciendo suciedades. Pero usted no bebió, ni dijo una tan sola palabra que ofendiera a los demás. Les pregunto, ¿cómo estaban sus compañeros con respecto a usted? Incómodos, ofendidos. Estaban diciéndole a usted: santulón, hipócrita, tómate una. ¿Por qué te llevas de que sos una gran cosa? ¿Por qué? Porque su luz ofende sus tinieblas. ¿Me estoy dando a entender? Pondré un segundo ejemplo. Esa niña de pronto conoció al Señor. Tiene 18 a 25 años. Y en la universidad decidió ya no mostrar más su cuerpo. Ahora está vistiendo de forma muy recatada. Ha descubierto que el pudor en la mujer se alaba. Ha descubierto que los hombres la desean no porque parezca una mujer de la calle, sino porque es una mujer elegante, es una mujer decente, es una mujer con principios. Así es que ella ahora se viste diferente y ya no quiere salir con sus compañeras de siempre. ¿Qué cree que dijeron sus compañeras? Sos hipócrita. Todos aquí sabemos que vos te acostás con tu novio cuando te da la gana. ¿A quién querés engañar? Ella se pregunta: mientras yo viví en ese desenfreno, nunca les importó, ni me fastidiaron. ¿Por qué ahora sí les importa? Porque ahora eres luz en medio de las tinieblas. Gran cambio, ¿no? Bueno, dije que este era un paralelismo, pero el mejor de todos los ejemplos, la iglesia evangélica aborrece los matrimonios homosexuales, ¿cierto o no? Porque la Biblia dice que es aborrecible. Vienen los homosexuales, y al menos, gracias a Dios, aún no en nuestro país, pero sí sabemos que en otros, quieren que el gobierno cambie las leyes y que toda iglesia que no oficie matrimonios homosexuales sea cerrada. El famoso predicador norteamericano le dijo al mundo, cuando esto se puso en boga: señores homosexuales, dijo, yo no tengo ninguna fobia contra vuestro pecado, porque sé que ustedes son pecadores como yo lo soy en otras áreas.
yo estoy buscando el arrepentimiento de mis pecados y estoy luchando para salir. Y creo que si ustedes se arrepienten y luchan, Dios también los va a perdonar. Y en eso no tenemos nada que discutir. Pero sí quiero discutir con ustedes, dijo. Yo nunca he ido a sus casas a decirles cómo ustedes deben vivir. Yo le digo a mi gente en nuestra congregación cómo debemos vivir, pero no me entrometo con ustedes. ¿Qué creen que les da el derecho a ustedes de meterse a nuestra casa a decirnos cómo nosotros debemos vivir? Por supuesto, ellos nunca van a responderlo. Pero ¿sabe por qué ellos se sienten ofendidos? Porque la luz de la Biblia ofende las tinieblas en las que ellos viven. Por eso la Biblia dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y por eso las naciones vecinas detestaban a los judíos en la época de oro, como los que viven en tinieblas detestan a la iglesia de Cristo que está viviendo en santidad. El problema es cuando Israel cayó, las cosas cambiaron. Y el problema es si uno de estos días usted y yo caemos. Entonces el mundo se va a burlar de su fe y de la mía. Pero de eso les hablo al final, porque les tengo que mostrar un mapa que les va a ayudar mucho. En casa, ustedes van a buscar un mapa como este. No lo hagan ahorita en sus Biblias, por favor. Van a buscar el reino de Israel. Y siempre recuerden, cuando anden buscando a Israel, busquen el mar Mediterráneo. Este es el que baña las costas de Israel. Y preferiblemente busquen el mapa en donde Israel está partido en dos, en el reino del norte y en el reino del sur, que ya se los he explicado ampliamente. En ese tiempo, y cuando digo ese tiempo es como remontarnos al momento histórico del libro de Ezequiel. La división política geográfica del mundo conocido en el Medio Oriente era esta. Ahora ustedes entenderán de qué se trata esta profecía. Mire, acá está el reino de Amón, fronterizo al reino del norte. Por cierto, el reino de Amón son los descendientes del incesto de Lot con su hija menor. Nació el pueblo de los amonitas. Luego, el reino de los moabitas, de morado, era fronterizo a Judá. Los moabitas son descendientes del incesto de Lot con su hija mayor. Un poco hacia el sur está el reino de Edom. Edom, traducido al español, es rojo. Los edomitas son los descendientes de Esaú. Esaú es hermano de Jacob. Y Jacob es el padre de la nación hebrea. Entonces, ¿qué son los hebreos con los edomitas? ¿Qué son? Como primos hermanos. ¿Qué son los hebreos con los moabitas? Como primos hermanos. ¿Y qué son con estos? ¿Quién sabe qué grado de consanguinidad? Pero de que son familia, son familia. ¿Por qué es eso importante? Ya llegaré hasta ahí. En cuanto a los filisteos, están aquí en color rojo. Estos también eran llamados cereteos y son los que aparecen en la época de los jueces frecuentemente. ¿Recuerdan a Sansón en sus peleas contra los filisteos? Bueno, son estos que también son asociados con palestinos. Y esta, en lugar de ser una sola nación, era como la confederación de 4 o 5
pequeñas naciones-estados. Estoy hablando de Asdod, Ascalón, y estos sumados, cuando se trataba de pelear contra David, procuraban un solo rey para convertirse en un ejército poderoso. Pues bien, la profecía de la que estamos hablando en este capítulo 25 es contra estas 4 naciones. Es Dios diciéndoles: esto es contra ustedes 4. Ustedes dirán: oiga, predicador, ¿y por qué contra estas 4? Bueno, si quisiera yo resumirlo, podría esta noche, pero mejor lo dejo para el media semana. Digo, lo dejo para media semana porque ya no tenemos suficiente tiempo al respecto. Es que me quedan 5 minutos. El asunto es el siguiente. Babilonia, que venía desde más al norte, venía a destruir la ciudad santa, no a los moabitas, no a los amonitas, pero estaban en dirección del paso militar. Dios les dice: ahora que Babilonia hizo eso, ustedes se han burlado y se han vengado y son familia, se han alegrado del mal ajeno y se han vuelto criminales contra sus primos hermanos, cuando sus orígenes son lo mismo. Pues ahora también vendrá el juicio contra ustedes. Pero ese juicio lo vamos a estudiar en media semana, porque ahora deseo compartírselos de esta forma. Busquen por favor Proverbios capítulo 11. Proverbios capítulo 11, vayan hasta el verso 31. ¿Lo encontraron? ¿Listos? Dice: ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. En voz alta, léanlo conmigo, pero entiéndanlo. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Bien, Will, ¿qué significa este versículo para usted? No, Will allá atrás, aquí hay otro Will, perdón. Que así como al justo se le hará juicio, también al pecador. Bueno, el otro Will. Se le va a hacer justicia. ¿Saben? Vamos un poco más allá en la retórica del proverbio. Lo que dice es esto: si al justo se le va a castigar, con mayor razón al que no es justo. Así es que las naciones vecinas esperen juicio. Ahora, vamos de nuevo a la división en la pizarra. Notan que la profecía contra el pueblo de Dios es más grande en volumen versus contra las naciones vecinas. ¿No? ¿No lo notan? ¿Cuántos capítulos hay del 4 al 24? ¿Llega la cámara hasta ahí? Sí. ¿Cuánto hay del 4 al 24? 20 capítulos. ¿Cuánto hay del 25 al 32? ¡Wow! 7. ¿Y por qué hay más profecías, Will, contra el pueblo de Dios? Casi lo dijo. ¿El otro Will? No.
¿Alguien quiere decir por qué más juicio contra el pueblo de Dios? ¿Sí, hermana? Al que más privilegio se le ha dado, más se le demandará. Ustedes, dice, como pueblo de Dios, tenían la ley santa, tenían a los profetas, a los patriarcas, tenían a David, y todo lo tiraron por la borda. Oiga, pastor, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Atentos. Es exactamente igual con la iglesia de Cristo. Se nos ha dado más. Salvación y vida eterna, restauración de nuestras familias, de el respeto por nosotros mismos, cuidado de nuestras familias, para que algunos estén jugando con eso. El juicio será peor. Pero mi deseo es cerrar con lo que mi amigo me enseñó el otro día en un centro comercial. Él ni idea tiene de lo que me enseñó. Estábamos yendo por uno de los pasillos y en uno de los restaurantes estaba un grupo de hombres bebiendo, carcajeándose. Entonces me dijo: mira, estos son excompañeros de la U, que no me vean. Y en lo que él dijo que no me vean, lo vieron. Y le pegaron el grito con el apodo. Yo riéndome, no sabía que te decían. Cállate, me dijo. Y entonces, adiós, adiós, anda a saludarlos. No los quiero saludar, me dijo. Adiós, adiós. En lo que los iba saludando, se tropezó y se cayó. Yo estaba a punto de recogerle. Después pensé, no, mejor me río. No sabía qué hacer. Él se levantó de inmediato. Vámonos, me dijo. Yo dije, no pasó nada, una simple caída. Cuando estábamos ya en el carro, se levantó el pantalón, la rodilla le estaba sangrando y él estaba asomándose. Yo le dije, ¿estás bien? No sé, me duele mucho, me dijo. Y tenía una lágrima. Si tanto te dolió, ¿por qué no te lamentaste allá?, le dije. Y él me volvió a ver enojado. ¿Y qué? ¿Querías que le diera gusto a esos payasos para que se burlaran de mí? Mientras regresábamos y leía este pasaje, me quedé pensando, significa que si uno de estos días los que viven en mi vecindario, que quieren mi ruina, me ven caer, yo voy a darles gusto. Y ellos van a estar muy felices de mi ruina. Y ellos se van a burlar de mi caída. Y lo que es peor, van a querer burlarse de mi Dios. Por mi culpa, por mi mal testimonio. Así es que aprendí de mi amigo, no le voy a dar gusto. Primero voy a luchar porque debo honrar a Dios, porque lo amo. Segundo, voy a luchar porque debo honrar a Dios, a mi familia, y los amo. Y tercero, ahora tengo otro gran motivo para que ellos no vean mi ruina. No quiero que se burlen de mí. Los judíos le permitieron a los edomitas, a los amonitas y a los moabitas que se burlaran de ellos y que hicieran leña de ese árbol caído. Usted y yo podemos evitar eso si seguimos apartándonos para Dios. Eso significa luchar para vivir en santidad. Usted decide. Señor, gracias por tu palabra y por lo que ésta nos enseña. Perdóname por mis pecados y por las veces que he caído y he sido un pésimo testimonio. Me duele más ahora pensar que se burlaron del Evangelio por mi culpa y que criticaron el Evangelio por mi mal ejemplo.